Bendito sea el Señor. ¿Quién vive, pueblo? Y a su nombre. Que el diablo sea reprendido. El teléfono lo acabé de botar en la basura. No hay más teléfono en esta casa, solo los celulares. ¿Por qué? Porque el diablo no sabe cómo estorbar al reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Aquí solo la gloria es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestros hogares. Todo lo que esté estorbando, botarlo a la basura. Si es el televisor, bótalo a la basura. Si son los teléfonos, bótalos a la basura. Que nada estorbe la alabanza a nuestro Señor. Cuando comienzan los cultos, Satanás va a enviar a los emisarios para que llamen a los que no les interesa escuchar palabra, o a las propagandas mundanas que hay en el mundo. Bendito sea su nombre para siempre. Semana número 32, escrito está. Digan conmigo: Padre, este camino es difícil. Hijo, bienvenido al reino de los cielos. Digan conmigo nuevamente: Padre, este camino es difícil. Hijo, bienvenido al reino de los cielos. El reino de los cielos no es fácil. El reino de los cielos es lucha constantemente contra el mundo, contra nuestra carne y contra el mismo diablo. Eso es 24 horas al día, 365 días al año. Por lo tanto, tenemos que estar a la alerta para que nada impida la alabanza a nuestro Señor y que nada nos haga caer, porque el Señor quiere que vivamos libres en su nombre. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4: puesto que Cristo sufrió físicamente. ¿Cómo sufrió Cristo? Entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que Él tuvo. Entonces, si Jesucristo sufrió físicamente, ¿qué nos dice Pedro? Entonces ustedes, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Dios. Le dice: prepárense para luchar ustedes también, así con la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿Cristo se dio por vencida o Cristo luchó hasta el último momento? Luchó hasta el último momento. Entonces, vemos aquí, dice: Padre, la gente con la cual yo andaba antes, observen bien, esto es una nota. Padre, la gente con la cual yo andaba antes se han apartado de mí. Hijo, escrito está: vas a padecer como cristiano y compartirás en mis sufrimientos. Por eso que Pedro dice en la primera carta de Pedro, versículo 1: puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros abandonar el pecado? Cuando sufrimos físicamente. Muchos de nosotros, Dios nos permite que suframos físicamente. ¿Para qué? Para que dejemos el pecado. Porque es lo que preserva, es lo que guarda, es nuestra alma. Porque nuestra carne va a ir a 6 pies bajo la tierra y la carne se la va a comer los gusanos. Pero el alma va a vivir para siempre. Por lo tanto, a veces Dios permite que suframos en la carne con tal de alejarnos del pecado. Por eso que dice: puesto que Cristo sufrió físicamente, pues ustedes sufren físicamente también, y dejan entender que han abandonado el pecado. Versículo 2: eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. ¿Cómo es que Pedro nos dice que tenemos que vivir el resto de nuestras vidas? ¿Según los deseos de nuestra carne o según la perfecta voluntad de Dios? Digan conmigo: Dios quiere que yo no viva conforme a mi carne, sino conforme a su voluntad. Versículo número 3: ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? Como personas que no creíamos en Dios. Dice: cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. ¿Así vivíamos nosotros? Cometíamos pecados sexuales y hacíamos todo el mal que nosotros queríamos.
se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adorando ídolos abominables. Dice el versículo 4: por eso, a los que no creen, observen bien, ¿por qué la gente se aparta de nosotros? ¿Por qué la gente habla más de nosotros? Aquí está, versículo 4. Por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unen con ellos en su vida perdida y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Entonces, ¿por qué la gente habla mal del pueblo de Dios? Porque la palabra de Dios escrito está. Dice, ¿por qué la gente se aparta del pueblo de Dios? Dice, a los que no creen, ahora les parece extraño. A ellos les parece extraño que ya nosotros no hacemos lo mismo que hacíamos antes con ellos mismos. Entonces dice, ya ellos andan en su vida perdida como andábamos nosotros también. Entonces, como ellos andan en una vida desenfrenada, ellos ahora hablan de nosotros, nos ultrajan, nos insultan y hablan toda clase de mal y nos dan falso testimonio. Versículo 5. Pero ellos, observen bien, toda esta gente que se aparta de los caminos de Dios, hablan más de nosotros. Me estoy refiriendo a todo el pueblo de Dios. Dice el versículo 5. Pero ellos, ¿quiénes? Los incrédulos, los que ultrajan al pueblo de Dios. Dice, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Él vendrá pronto a juzgar a todos, tanto los que estén vivos como los que ya han muerto. Entonces, Dios va a juzgar a los vivos y va a juzgar también a los muertos. Pedro sigue explicando en el versículo 12 que las pruebas no deben de sorprendernos. Estas pruebas son necesarias. ¿Por qué? Porque prueban nuestra fe y nos hacen partícipes de los sufrimientos de Cristo. Así como dice, como Él sufrió en la carne, nosotros vamos a participar de los sufrimientos de la carne también, así como Cristo sufrió. Versículo 12. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba. ¿Cómo son las pruebas a veces en la carne? Digan conmigo, las pruebas muchas veces son dolorosas en la carne. Dice, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Cuando Dios nos pone a prueba, sea enfermedad, sea lo que sea, no nos debemos sentir extraños. Es parte de vivir en el reino de los cielos. Por eso que dice, Señor, ¿por qué me enfermo? Escrito está, para mi gloria. Señor, ¿por qué me enfermo? Te estoy poniendo a prueba. Señor, ¿por qué me enfermo? Porque quiero glorificarme en tu vida. Quiero levantarte a otros niveles espirituales. Quiero que dejes cosas que no me agradan detrás. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Las pruebas en el reino de los cielos no son algo extraño. Tenemos que decirle, bienvenida a las pruebas, sea lo que sea, y decirle, Señor, ¿en qué área tú estás tratando conmigo? ¿Por qué tú estás permitiendo estos dolores de cabeza? ¿Por qué estás permitiendo estos dolores en mi cuerpo? El Señor tiene un propósito con cada uno. Versículo 13. Más bien dice, alégranse de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Entonces, en vez de hallarnos extraños en las dolorosas pruebas que le vienen al pueblo de Dios, dice Pedro, más bien no se hallan extraños, más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Entonces es un gozo, debe darnos alegría de participar en los sufrimientos de Cristo. Versículo 14. Si otros los maldicen por causa de Cristo, si otros ¿qué? Si otros nos maldicen por causa de Cristo, dice, ustedes son afortunados. ¿Cómo dice Dios que somos cuando la gente los maldice? ¿Cómo debemos de sentirnos? Afortunados. Dice, si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Entonces Dios nos considera afortunados.
Dice el versículo 15: si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecen sufrir y pasar vergüenza. ¿Cuándo es que el pueblo de Dios merece sufrir y merece pasar vergüenza? Cuando somos asesinos, cuando aborrecemos a nuestros hermanos, porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un asesino. Cuando somos ladrones, debemos de sufrir y sentir vergüenza. Cuando somos delincuentes, cuando nos metemos en asuntos que no nos conviene. Por eso que dice la palabra de Dios: si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecen sufrir y pasar vergüenza. Escrito está, versículo 16: pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, si alguno de ustedes sufre, ¿por qué? Si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence. Más bien, agradezca a Dios por llevar ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de ser cristiano, el nombre de pertenecer a Cristo. ¿Por qué? Porque el glorioso nombre de Cristo, el Espíritu Santo, reposa sobre nosotros. Versículo 17: porque ya es hora, escuchen bien, naciones, porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. ¿Cómo comienza el juicio? Comienza con los impíos. ¿Por dónde comienza el juicio, pueblo? Dice: porque ya es hora que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? Dice el versículo 18: si resulta difícil, ¿resulta cómo? Si resulta difícil que el justo se salve, nosotros somos los justos y a nosotros se nos dificulta salvarnos. Dice: si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? No hay esperanza. Si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿qué esperanza hay para el incrédulo y para el pecador? No hay esperanza. Si no se arrepienten, perecen por toda una eternidad. Versículo 19: así que los que sufren por obedecer a Dios, ¿los que sufren por qué, pueblo? Los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos sufriendo, pueblo? Ponernos en las manos de Dios. Dice: así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su creador, y sigan haciendo el bien. Debemos de seguir haciendo el bien aun cuando estamos sufriendo, aun cuando estamos a prueba. Claro que sí, porque estamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo. Padre, digan conmigo: Padre, me están vituperando. Hijo, bienvenido al reino de los cielos. Mateo 5, versículos 11 y 12. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, bienaventurados, ¿cuándo? Por la causa de Cristo. Aquí está hablando Cristo. Dice: bienaventurados, dichosos, felices sois cuando por mi causa os vituperen, los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, toda la gente que se levanta en contra del pueblo de Dios, ¿qué dice Jesucristo? Bienaventurado eres cuando se levanta el diablo contra ti. Bienaventurado eres cuando la gente se levanta contra ti. Bienaventurado eres cuando te insultan. Bienaventurado eres cuando te vituperan. Bienaventurado eres cuando la gente se aparta de ti por causa de mí, por causa de Cristo. Porque para caerle bien a todo el mundo, tú tienes que vivir como todo el mundo. Tú tienes que caerle bien a tu tío borracho. Tú tienes que caerle bien a tu tía idólatra. Tú tienes que caerle bien al diablo para quedar bien con todo el mundo. Tú tienes que quedar bien con los que hacen chistes sucios. Tú tienes que quedar bien con los primos que se quieren sentar contigo a hablar con doble sentido. Entonces, ¿qué dice aquí? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan,
hiendan, nos insultan y os persigan. El impío siempre persigue al justo y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. ¿Cuántos falsos testimonios levantan allá afuera por pertenecer al reino de los cielos? Son muchos, mis hermanos. Versículo 12, dice Jesucristo: gozaos y alegraos. Que dice: gócense y alégranse. ¿Cómo debemos de sentirnos cuando la gente nos persigue y hace toda esa clase de mal con nosotros? Gócense y alégranse, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que lo mismo que nos están haciendo hoy en día, comenzando con el mismo gobierno que ya está persiguiendo al pueblo de Dios. Esa gente impía que está en el gobierno hoy en día. Ahora el gobernador de California puso una ley prohibiendo que no se pueda alabar a Dios en California. Esos son los impíos. Esos son los que dicen que el pueblo de Dios son enemigos de la gente. Nosotros somos enemigos del diablo. Pero eso es el tiempo que estamos viviendo. Pero Dios está usando todos esos sufrimientos para enseñarnos que para pertenecer al reino de los cielos, para seguir a Cristo, hay que sufrir. Todo evangelio que te estén diciendo que este es un camino fácil, que ya tú estás en Cristo, que ya tú puedes seguir haciendo lo que te dé la gana, no es evangelio. Quieren llenar las iglesias, te están metiendo mentira. El reino de los cielos dice que eres bienaventurado cuando te persiguen, cuando eres vituperado. Este es el evangelio de Cristo. El otro evangelio que hay allá afuera en muchas iglesias no es el evangelio de Cristo. Por eso que la gente sufre y me llaman: Pastor Irán, pero a mí me habían dicho que cuando yo recibo a Cristo ya yo voy a estar sin problema. Le digo: huye de esa iglesia. Pastor Irán, mi esposa se apartó de mí porque ahora soy cristiano. Bienvenido al reino de los cielos. ¿Qué te han dicho en otras iglesias? Que eso no es así. Mentiras del diablo. Te están predicando a otro Cristo. El Cristo de la Biblia es el Cristo que dice: bienaventurado eres cuando la gente te abandona, cuando la gente se aparta de ti por causa de ser mi seguidor. Porque el cristiano hoy en día, el cristiano que no sea radical, que se faje de cara a cara con el mismo diablo, no va a durar en estos caminos. Según se aproximan los últimos segundos de esta tierra, antes que vengan los juicios severos de Dios, el que no se convierta en una cristiana y un cristiano radical no va a soportar las cosas que vienen para esta tierra. Pastores allá afuera, ministros allá afuera, prediquen, enseñen al pueblo que hay que prepararse por los últimos segundos de la humanidad. Estamos al entrar a la gran tribulación. Ya no es tiempo de predicar el mensaje blandito que acomoda a todo el mundo. El evangelio no acomoda a todo el mundo. El evangelio acomoda a los escogidos, a los que viven fielmente siguiendo a Jesús. Tu padre te va a odiar, tu madre te va a dejar, tus hijos te van a abandonar, los tíos te van a entregar a las autoridades, las tías te van a odiar, los familiares se van a levantar en contra de ti. Eso es lo que dice Jesús. Ese es el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Gozándonos y alegrándonos. El gobierno dice: no puedes alabar a Dios. Señor, gracias, Señor, yo te voy a seguir alabando. Señor, el gobierno, la gente está hablando más de mí, yo te voy a seguir alabando. No, nadie me va a desarraigar del reino de los cielos. Digan conmigo: Padre, yo tengo misericordia con la gente y la gente no tiene misericordia de mí. Hijo, eres bienaventurado, feliz y dichoso. Mateo 5:7, Jesucristo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este mundo no nos va a tener misericordia. El gobierno no te va a dar misericordia. El gobierno está corrupto. La misericordia te la va a dar Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados para vivir una vida feliz, bienaventurada y dichosa. Es cuando somos misericordiosos con la gente, cuando somos misericordiosos con el mundo. Pero
dice Jesús, cuando tú seas misericordioso con ellos, cuando tú necesites misericordia, yo voy a derramar misericordia sobre ti, por cuanto tú fuiste misericordioso. Pero Jesucristo dice, no esperen misericordia del mundo. Juan 15, versículo 18 al 21. Jesús nos dejó una advertencia. Dice el versículo 18: si el mundo los odia, ¿si el mundo qué? Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. ¿A quién el mundo odió primero? A Cristo. ¿Cómo el mundo nos va a odiar a nosotros primero, sin primero haber odiado a Cristo? Porque el mundo odió a Cristo y lo crucificaron porque lo odiaban. Digan conmigo, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Versículo 19: si ustedes fueran del mundo, si nosotros fuésemos ¿de dónde? Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. ¿A quién ama el mundo? Al mundano. ¿A quién ama el idólatra? A otro que soy idólatra. ¿A quién ama el mentiroso? A otro que anda viviendo en mentira como tú. ¿A quién ama el ladrón? A otro ladrón que se una con él. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Nosotros, ¿de dónde somos? Del reino de los cielos. No somos del mundo. Dice, yo los elegí para que no fueran parte del mundo. Y por eso el mundo los odia. ¿Por qué el mundo los odia? Porque Cristo nos llevó para su redil. Porque somos parte del pueblo escogido de Dios. Por eso que tenemos que vivir como el pueblo de Dios. No amigos del mundo, sino vivir como pueblo de Dios. Linaje escogido, nación santa. Versículo 20. Juan 15, versículo 20. Recuerden lo que les dije. Aquí está Cristo hablando. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. No. Jesús está hablando, dice, si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. A Cristo lo persiguieron, entonces a nosotros nos van a perseguir también. Están mirando a ver cómo fallamos para acusarnos. A ver cómo fallamos. A ver cómo caemos en pecado para acusarnos. A Cristo, ¿qué hacían? ¿Qué hacía el pueblo religioso? ¿Qué hacían los malvados? ¿Qué hacía el pueblo que odiaba a Cristo Jesús? Lo perseguía para ver cómo Cristo caía, cómo podían cogerlo. Le hacían preguntas para ver cómo lo hacían tropezar con la ley de Moisés. Le preguntaban, ¿es lícito darle tributo al César? Estaban buscando cómo hacer al Señor caer. Señor, ¿es lícito que tus apóstoles recojan espigas el día de reposo? Eran preguntas maliciosas. Preguntas maliciosas. Para ver cómo caía. ¿Cómo va a ser el mundo con nosotros que odia a Dios y que nos odia a nosotros? Nos van a hacer preguntas maliciosas para tratar y hacer cómo caemos. Dice el versículo 20 nuevamente. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también los obedecerán los que a ustedes les enseñen. Si a Cristo lo obedecen, a nosotros nos van a obedecer. Si a Cristo lo obedecieron los escogidos. ¿Y a quién nos va a escuchar a nosotros? ¿Quién va a obedecernos a nosotros el mensaje de Dios? Los escogidos. Cristo solamente viene por los elegidos, por los escogidos. Dice el versículo 21. Les harán todo esto por causa de mi nombre. ¿Por qué te van a ultrajar? ¿Por qué te van a perseguir? ¿Por causa de quién? Por causa del nombre de Cristo. Cuando la gente sabe que tú sigues a Cristo Jesús, te van a odiar. Solo te va a amar el precioso pueblo de Dios. Dice, les harán esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Digan conmigo, Padre, mis hermanos de la carne son incrédulos y me rechazan.
rechazan. Hijo, mis hermanos también eran incrédulos y me rechazaron a mí también. Entonces, ¿los hermanos de Cristo los rechazaron a él también? Sí, los rechazaron. Los sacaron de la ciudad, que se vaya a predicar a otros lugares, porque dice la Biblia que ellos eran incrédulos también. Y si los hermanos del Creador del cielo y de la tierra eran incrédulos, ¿quién se piensa que nuestros hermanos en la carne, nuestras hermanas de la carne, van a creer el evangelio? Eso es falsedad. Ese es otro evangelio. Si los hermanos de Jesucristo eran incrédulos, nosotros vamos a tener familiares y hermanos en la carne y hermanas en la carne que son incrédulos también. Escrito está, Juan capítulo 7, versículo 1. Tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. ¿Por qué lo querían matar? Por predicar el reino de los cielos. Porque lo estaban persiguiendo. Porque lo estaban ultrajando. Porque estaban hablando falso testimonio de Cristo. Por eso que lo estaban buscando para matarlo. Dice el versículo 2. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, dice el versículo 3. Sus hermanos dijeron, ¿quién habló aquí? Digan, aquí habló los hermanos de Jesús. Miren lo que le dijo los hermanos de Jesús en el versículo 3. Debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. ¿Por qué le dijeron esto? Dice, versículo 4. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Le dijeron, sal de aquí. Nosotros somos incrédulos. Vete a predicar a Judea, vete a predicar a otros pueblos. No te escondas, ve a hacer maravillas y obras y milagros en otros lugares. ¿Por qué los hermanos le dijeron que se vaya a otro lugar? No porque ellos estaban interesados que Jesucristo continuara predicando el evangelio. Le dijeron eso, dice el versículo 5. Dijeron eso los hermanos de Jesús porque ni siquiera ellos le creían. Y si no le creen a Cristo Jesús, ¿pensamos nosotros que todo el mundo va a creer el evangelio cuando nosotros le prediquemos a alguien? No todos van a creer. Entonces nos van a ultrajar, nos van a odiar, porque no le gusta cuando le dicen las cosas. Al ser humano no le gusta cuando le digan la verdad. Versículo 4. Versículo 5, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijeron los hermanos de Jesús? Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. Pero Jesús les respondió a sus hermanos. Observen lo que Jesús les respondió a los hermanos. Versículo 7. La gente de este mundo no los odia a ustedes. ¿Qué dijo Jesús? La gente de este mundo no los odia a ustedes porque ustedes le caen bien. Ustedes se ríen con el mundano. Ustedes se ríen con todo el mundo. Se ríen con cualquier chiste sucio. La gente no los va a odiar a ustedes por eso. Ustedes van a ser odiados cuando ustedes me siguen a mí, genuinamente. Dice, la gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. ¿Por qué odiaban la gente a Jesús? Porque Jesucristo les decía que la conducta era mala. Digan conmigo, Padre, mi esposo, mi esposa, mis hijos se han vuelto mis enemigos, porque ahora te sirvo a ti y no al mundo. Hijo, digan conmigo, hijo, bienvenido al reino de los cielos. Mi evangelio causa divisiones. ¿Qué causa el evangelio de Cristo? Unidad entre el mundo entero, los impíos y los creyentes también. Jesucristo causa divisiones. Mateo 10, escrito está. Dice Mateo 10, versículo 21. El hermano, observen bien, el hermano traicionará y entregará la muerte al hermano. ¿Qué va a suceder en estos fines del mundo cuando todo empeore? ¿Qué van a hacer nuestros hermanos incrédulos, nuestros hermanos que los odian, nuestros
nuestros hermanos que no quieren a Cristo, muchos de ellos, muchos hermanos en la misma carne y también hermanos en la fe, dice, el hermano traicionará y entregará la muerte al hermano. ¿A qué nos van a entregar? A la muerte. Dice, el papá entregará a la muerte al hijo. Hijo mío, a mí no me gusta que me predique la palabra, porque a mí me gusta vivir impíamente. Entonces el padre entrega al hijo. Dice, el papá entregará la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. ¿Debe de esto sorprendernos? No, porque escrito está que los hijos van a matar a los padres. No estamos viendo todos los días los hijos matando a los padres, como dice la preciosa palabra de Dios. Este es el evangelio que no quieren predicar allá afuera. Por eso que Dios me puso en este avivamiento, porque Él sabía que yo no iba a comprometer su palabra, que yo iba a predicar lo que está escrito en su palabra, no la basura que vemos allá afuera en muchos lugares que quieren acomodar el evangelio para todo el mundo. Entonces llegan a sus hogares, pero pastor, mi hijo se rebeló en contra mí. No te preocupes, todo está bien. No, todo no está bien. Escrito está, la Biblia dice que no solo se va a rebelar en contra ti, te va a entregar a la muerte para que te maten, padre. Pero eso dice la Biblia, sí, escrito está, Mateo 10. Así que no se sorprendan cuando los hijos maten a los padres, porque la Biblia lo dice que va a suceder. Mateo 10, versículo 21. El hermano traicionará y entregará la muerte al hermano. El papá entregará la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Esto va a empeorar. Hay hijos y hijas de nosotros que quieren vivir impíamente, que quieren vivir satisfaciendo la carne en este mundo. Escrito está, versículo 22. A ustedes todos, ¿quiénes? Digan conmigo, a ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Vamos a repetir eso, por favor, todos bien alto. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo vaya a matarte? Tienes que mantenerte fiel sin negar a Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer cuando tu padre te quiera despreciar, te quiera matar, te quiera perseguir? Que tú tienes que decir, yo me voy con Cristo. Si tú te quieres perder, tú te pierdes. Pero tienes que mantenerte firme hasta el final. ¿Por qué? Porque no se puede poner a padre, no se puede poner a madre, no se puede poner a hijos delante de Dios. Primero está el reino de los cielos. Primero está Cristo Jesús, que murió por nosotros. Todo lo demás está secundario. Hay un costo para seguir a Jesús. ¿Qué hay para seguir a Jesús, pueblo? Hay un costo para seguir a Jesús. Versículo 34. No crean, Jesucristo dice, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, dice el Señor, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. Digan conmigo, Jesús dijo, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. ¿Van a haber familias desunidas porque uno sigue a Jesús y los otros siguen al diablo? Sí, escrito está. ¿Qué queremos? Que todos nuestros familiares se conviertan de las tinieblas a la luz y se salven, porque nosotros no maldecimos a nadie. Queremos que nuestros familiares se arrepientan, que nuestros tíos se vuelvan a Cristo, que nuestras tías dejen idolatría, que crean el evangelio, que nuestros hijos se conviertan de corazón al evangelio. Porque si no se convierten, Jesucristo dice, para eso vine yo. Porque el que no está conmigo está contra mí. Digan conmigo, el que no está con Jesús está en contra de Jesús. Que nadie los engañe. Ese es el evangelio. ¿Por qué vemos iglesias llenas hoy en día?
Porque les están engañando. A todo le pasan la mano. Pastores permisivos que permiten toda inmundicia en las iglesias. Porque si predican este evangelio, todo el mundo se va. ¿Y por qué ustedes no se han ido? Porque aman la verdad. Aquí no se habla cuento. Jehová mi guerrero. Todos los pastores te van a hablar la palabra como está escrita. Y te van a amar también, pero dándote la palabra sin adulterarla. Versículo 35. Causar divisiones en la familia vino Jesús. Dice, el hijo estará en contra de su padre. La hija estará en contra de su mamá. La nuera estará en contra de su suegra. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿A traer unidad o división? ¿Por qué? Porque las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Cuando Jesucristo venía, Él entraba a los lugares. A todos los lugares que Él entraba, Él causaba división. Porque cuando entra la luz, tiene que huir la escoria. Cuando se prende la luz, tiene que huir la oscuridad. Cuando nosotros llegamos a casa de nuestros familiares, tienen que huir la oscuridad porque llegó la luz. Cuando nosotros visitamos a la gente, nosotros somos la luz. Ellos tienen que convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros no podemos vivir en oscuridad, porque escrito está. Digan conmigo, el hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon esto en una iglesia? Versículo 36. Digan conmigo, los enemigos de uno serán sus propios parientes, sus propios familiares. Vamos a repetirlo de nuevo. Dice Jesús. Diga conmigo, dice Jesús. En Mateo 10, versículo 36. Los enemigos de uno serán sus propios parientes, su propia familia, su propia casa. Entonces, si sabemos que Jesucristo dice que tenemos que estar con Él, porque los que no están con Él están en contra de Él, tenemos que dejar a la esposa, tenemos que votar al esposo, tenemos que votar a los hijos, pero tenemos que quedarnos con Cristo. ¿Con quién tenemos que quedarnos? ¿Cuándo ustedes han visto que tu papá murió en una cruz y lo clavaron? ¿Cuándo tuviste que a tu papá, tu mamá lo atravesaron con una lanza para que botara toda la sangre que tenía en su cuerpo? ¿Cuándo ustedes vieron a un tío, una tía, ustedes pagando por sus pecados en una cruz? ¿Cuándo ustedes vieron ni María pagó el pecado por nosotros? Fue Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que amar más? A Cristo Jesús. Los hijos, los familiares tienen que convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. Y si no están de acuerdo con ellos, con que tienen que convertirse a Cristo Jesús, tú coges para tu casa y ellos que sigan en tu casa. Tú sigues a Jesús y ellos que sigan al diablo. Tú sigues la luz y que tu familia siga las tinieblas. Pero tú tienes que estar arraigados en el reino de los cielos. Nunca comprometer la palabra de Dios para quedar bien con nadie. Pero qué lindo sería. Todos nosotros queremos que toda nuestra familia se arrodille y adoremos a Dios juntos. Todos nosotros queremos que los hijos sirvan a Dios siempre junto con nosotros. Pero no va a ser así. Porque cuando nosotros pensamos que es así, Jesucristo dice, no es así. Escrito está, los enemigos van a ser los de tu propia casa. Entonces, ¿qué tenemos que tener el pueblo de Dios? Cuidado, tenemos que tener cuidado. Enseñarle a nuestros hijos que hay que seguir a Cristo. Enseñarle a nuestros parientes que hay que seguir a Cristo. O si no, se van a perder. Dios no va a comprometer su palabra, porque digan conmigo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿No quieres divisiones? Escrito está, la van a ver. Versículo 37. Digan conmigo, el que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Escrito está.
Jesucristo dice, tienes que amarme a mí sobre todas las cosas. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. No voy a la iglesia porque mi hija no quiere la iglesia. Pues tú estás amando más a tu hija que a Cristo. No, los padres de uno, no voy a la iglesia. No voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a hacer otras cosas. Entonces tú amas esas cosas antes que a Cristo. Tú estás poniendo otras cosas por delante de Cristo. Entonces no eres digno de Cristo. Si Cristo no es todo en nuestra vida, Cristo tampoco es. Entonces Cristo es nada en nuestra vida. Si no lo es todo, entonces no es nada en nuestra vida. Cristo tiene que ser todo en todos, todos y en todos. Nada puede tomar el lugar de Cristo en nuestras vidas. Dice el versículo 38. El que no acepta la cruz, digan conmigo, el que no acepta la cruz, que se le entrega al seguirme, no merece ser mío. Entonces Jesucristo dice, el que no acepte cargar la cruz. ¿Qué significa cruz? Vida o muerte. La cruz significa muerte. El que no cargue su cruz y me siga, no es digno de mí. Pueden morir. Versículo 39. El que se aferra a su vida, la perderá. Digan conmigo, el que trata de salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mi nombre, la ganará. Entonces el reino de los cielos, las cosas son al revés como la ve el mundo. No, el reino de los cielos es realidad. Es una vida de verdad. Es un evangelio que hay que vivir genuinamente. No en falsedad, no con religiosidad, sino con la verdad bíblica. Dejar que nos confronte. ¿Por qué? Para vivir genuinamente para Dios. No vacilando, como muchos allá afuera vacilando con las cosas de Dios. Y acomodando la Biblia a su padecer. Digan conmigo, Padre, entonces ¿qué hago? Con los que me vituperan, con los que me persiguen y con los que me odian. Digan conmigo, Hijo, ámalos y ora por ellos, para que quizás se arrepientan y se conviertan de las tinieblas a la luz y se salven sus almas. Mateo 5, versículos 38 a 48. Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho. ¿Quién está hablando aquí? Cristo Jesús. Dice Jesús, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo los digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El pueblo de Dios, aunque los odian, nosotros los amamos. Nos dan una mejilla, le ponemos la otra. Seguimos amando a nuestros enemigos. Nos maldicen, nosotros bendecimos. Nos pagan mal, nosotros le pagamos bien. Nos hacen cosas malas, nosotros le hacemos cosas buenas. Eso es vivir el evangelio escrito. Si a alguien no le gusta que tú los trates bien porque están peleados contigo, huye de su casa, huye de quien sea. Porque es mejor quedarse con Cristo, con la salvación, que con tu familiar en camino para el infierno con ellos. Por eso que Cristo dice, yo no vengo por las multitudes. Jesucristo viene por un puñadito. Ese que se está guardando para Él. Ese que está guardando la santidad. Ese que está aferrado, está arraigado en su palabra y no la compromete con nada ni con nadie. Dice el versículo 40, Mateo 5, versículo 40. Y cualquiera que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Alguien viene a robarte, deja que se lo lleve. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2 millas. Versículo 42. Al que te pida,
dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, no se lo niegues. Ese es el reino de los cielos. Versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero dice Jesús: pero yo les digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Orar y amar a toda la gente incondicionalmente. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nos maldicen y nosotros bendecimos, cuando nos ultrajan y nosotros hablamos bien de ellos, eso es ser parte del reino de los cielos. Versículo 45. Cuando ustedes hacen esas cosas, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos y injustos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los pecadores hacen lo mismo, aman a los que lo aman. Pero aquí Dios nos está diciendo: amen a su enemigo, oren por ellos. Te quitan una túnica, dálesela, no se la rehuses. Ayúdalos, tienen hambre, dale de comer. Porque el pueblo de Dios está supuesto a amar, nunca maldecir, pagar el mal con un bien. Dice el versículo 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los paganos, los incrédulos? Que saluden a más los hermanos solamente. Eso lo hace el impío, eso lo hacen todos. Pero Cristo dice: saluda a tus enemigos, ora por ellos, para que seas diferente, para que sea notorio que tú eres hijo del Padre, creador del cielo y la tierra. Y finalmente, mis hermanos, pónganse de pie, por favor. Sed pues vosotros perfectos, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Finalmente, Salmo 34, versículo 19. Digan conmigo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Digan conmigo nuevamente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito sea el nombre del creador del cielo y la tierra. Bendito sea Yahweh, bendito sea Jehová. Santo y poderoso es su nombre. Alcen sus manos, reciban la bendición sacerdotal. Padre, expuesto tu palabra, Señor. Palabra dura es: ¿quién la llevará? Palabra fuerte es esta: ¿quién la oirá? Pero escrito está, Señor. Estamos en los últimos tiempos. Ya tú no estás hablando, ya tú estás gritando a través de la mortandad que hay, a través de las enfermedades que hay, a través de todo lo que los huracanes, los terremotos, a través de la naturaleza. Tú nos estás hablando, Señor. Ya tú no estás hablándonos, ya tú estás gritando que las naciones tenemos que volvernos a ti inmediatamente, porque cosas terribles se aproximan y cosas peores de las que hemos visto se aproximan a esta tierra. Padre, te pido, Señor, que todos nosotros, tus siervos, prediquemos la palabra de los últimos tiempos, Señor. Que todos los pastores se levanten a predicar, a preparar al pueblo. Que se preparen los pueblos, las naciones, con alimento y con agua, porque todo eso va a escasear. Estamos viendo ya el colapso económico, el cual tú me dijiste que el colapso económico era inminente. Me lo dijiste en enero del 2016 y se está cumpliendo, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra. Ayúdanos, guárdanos en el nombre del Padre. Guárdanos en tu Hijo, guárdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. El pueblo de Dios reciba la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga, pueblo. Amén. Y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer. Amén. Su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti. Amén. Y ponga en ti paz. Les bendecimos a todos los hermanos que hay afuera. Dura es esta palabra. Volvámonos a Dios con sinceridad de corazón, sin vacilar. Les amamos mucho. Hasta la semana que viene.